Mejoramiento. No conformidad y acción correctiva. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito del sistema, sea que éste se encuentre especificado o no, donde un requisito será una necesidad o expectativa establecida. Y para poder tratar con estos, la organización deberá identificar cuáles son las no conformidades, reaccionar ante estas y cuando sea factible, controlarlas, contenerlas y corregirlas. Y también hay que tratar las posibles consecuencias que se tuvieron debido a estas. Es importante que la organización haga una evaluación de las acciones necesarias para eliminar las causas de las no conformidades identificadas, en la cual se debe incluir una revisión detallada de las no conformidades, determinar sus causas, hacer una evaluación de cuál es el nivel de necesidad de acción para reducir la recurrencia de las no conformidades, determinar e implementar las acciones pertinentes a los efectos de las no conformidades encontradas. Y finalmente hacer una revisión de la efectividad de las acciones correctivas elegidas. En este proceso la organización deberá asegurar que los cambios necesarios sean hechos al SGSN. Retener la información documentada como evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier subsecuente acción tomada. Y las acciones correctivas y sus resultados. Para el mejoramiento continuo. Es necesario que la organización esté en la búsqueda continua de mejorar la efectividad del SGSN. Ejemplo. Para nuestro caso tomaremos a la Universidad Central de Ecuador como ejemplo de organización, con un enfoque a los recursos humanos, donde nuestro objetivo será el mejoramiento del SGSN, para lo cual nuestro enfoque será detectar las posibles no conformidades, para lo cual se recomienda usar la lista de control del SGSN, cual estará adjuntada en los materiales del curso. Esta constará de las siguientes partes. La columna pregunta, donde se hace una interrogante a la organización acerca del SGSN, cual nos ayudará a identificar posibles no conformidades. La columna medidas, que hace referencia al paso de desarrollo del SGSN, con el que está relacionada la pregunta. Y finalmente la columna respuesta, donde tendremos que marcar con una X entre las calificaciones 0, 2 y 4 según el cumplimiento de la interrogante. Donde 0 es un total incumplimiento de la interrogante, siendo 2 en cambio un cumplimiento parcial, irregular o informal de la interrogante. Y 4 un pleno cumplimiento de la interrogante. Finalmente, la última fila de la matriz llamada puntuación total servirá para contabilizar las respuestas, siendo que esta cuenta con 2 subfilas asociadas. La primera está dividida en 3 columnas que servirán para contabilizar la sumatoria de las columnas de calificación 0, 2 y 4. Y la segunda fila servirá para sumar las 3 sumatorias anteriores, dando una calificación final del SGSN, cual ubicará a nuestra organización en el nivel preparación para la continuidad de negocios que le corresponda. Por ejemplo, supongamos que nuestra puntuación total fue 34, eso ubicaría a nuestra organización en la franja de 0, 36. Lo que es el primer nivel de preparación para la continuidad del negocio, siendo que esto vendría a significar que nuestra organización se encuentra en un estado vulnerable, que se traduciría en una interrupción larga para el retomo de actividades. Después de habernos ubicado en alguno de estos niveles, podremos tener un panorama más claro, para luego, en base a las respuestas de las preguntas, identificar las no conformidades de nuestra organización. Es importante como primer paso establecer un plan para poder controlarlas, y luego contenerlas, hasta que la situación permita la posibilidad de corregirlas a la par de identificar las posibles causas de estas no conformidades. En este punto también será necesario establecer soluciones para poder tratar con las consecuencias de estas no conformidades, haciendo énfasis en las consecuencias que afecten a la reputación de la universidad y las que acarren problemas legales. Será necesario establecer un nivel de importancia de estas no conformidades, con el fin de trazar un plan de corrección que sea lo más eficiente posible. Después de la implantación de estos cambios, se realizarán simulacros para poder medir la efectividad de las acciones correctivas, especialmente en las medidas para tratar las no conformidades con puntuaciones de 0. Para la evaluación del simulacro se usarán las siguientes matrices. La matriz de registro general de actividades, cual consta de las siguientes partes. La columna tiempos, donde se escribirá cuánto tiempo conllevó hacer la actividad en segundos. La columna actividad,
donde se describirá la actividad realizada. Y finalmente la tercera columna, donde se detallará quién es el encargado de ejecutar esa acción. La matriz, evaluación de la actuación durante la emergencia, cual consta de las siguientes columnas. La columna ítem, donde se hace una pregunta referente al simulacro. Las columnas sí y no, donde debe marcarse con una X, según corresponda a la pregunta escrita en la columna anterior. La columna observaciones, donde debe detallarse cualquier irregularidad con el cumplimiento o no de la pregunta realizada. Todos estos cambios que se realicen tienen que estar ejecutados sobre el SGCN, y deben estar debidamente documentados con el formato establecido por la universidad, cuya documentación más tarde servirá para tener un control del mejoramiento que ha tenido el SGCN a lo largo del tiempo, y poder detectar cuáles no conformidades han sido corregidas y cuáles no, a la par de saber la efectividad de las medidas elegidas, en escenarios más realistas que un simulacro para posibles correcciones o replanteamientos. En caso de que éstas presentaran ciertas deficiencias, será vital documentar las razones de estas, con el fin de brindar una retroalimentación a futuro.